noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Estamos en día de hoy, martes. Espero yo que usted en la sala de su casa, yo estoy en el templo y agradecemos al Señor la oportunidad de por este medio poder seguir ministrando la palabra y edificando a aquellos que deseen recibirla, atesorarla y ponerla por obra. Tengamos unas palabras de oración y pidámosle al Señor con todo temor y reverencia que Él nos hable en esta noche. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tu palabra, Señor, no vuelva atrás vacía, sino, Señor, que haga el efecto, Señor, para lo cual tú la envías. Y también te pido, Señor, que hasta donde llegue el sonido de mi voz, Señor, también allí, Señor, tu Espíritu Santo esté tocando, obrando, cambiando, transformando y haciéndonos vivir, Señor, una nueva vida según tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús con gracias. Amén y amén. En esta noche yo quiero tratar un tema que lo he titulado así, los amigos de mis hijos. Quiero dedicarle, bueno, así lo titulé, pero quiero explicar cuál es el propósito de este tema. Primero, que nos demos cuenta que después que nuestros hijos cumplen 5 o 6 años, van a la escuela y allí se desarrollan en un entorno donde la mayoría de las personas o de la mayoría de los niños luego van creciendo, ¿verdad? Luego entran en la pubertad, adolescencia, luego se convierten en jóvenes y todavía siguen estudiando y llegan a la universidad y la mayoría de las personas que rodean a su hijo no tienen temor de Dios en su corazón. Entonces, una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es el nivel de influencia tan grande que tienen los amigos de nuestros hijos. Y quiero usar varios principios bíblicos para explicar por qué la amistad puede ser de mucha bendición, y también quiero explicar por qué la amistad puede ser un vínculo destructivo a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, el eje central del tema sería la amistad, pero más bien enseñar a nuestros hijos a escoger sus amigos, Yo tengo un dicho que he compartido algunas veces desde el púlpito, y ese dicho tiene que ver con el hecho de que los hermanos entre hermanos tienen conflictos, y al tener hermanos entre hermanos conflictos, quieren ignorar al hermano y no quieren hacer lo que la palabra del Señor dice que deberíamos de hacer entre los hermanos: pedirnos perdón, reconciliarnos, buscar la paz, seguirla y la santidad, sin la cual nadie verá el rostro de Dios. Y ese mi dicho es los hermanos uno no tiene derecho a escogerlos, porque los hermanos míos los escoge mi papá, pero los amigos míos sí tengo derecho a escogerlos. Y encontramos en la palabra del Señor, encontramos esto. Al menos estaba meditando un poquito acerca de la amistad que tuvieron David y Jonatán, el hijo de Saúl, donde inclusive este hombre, estoy hablando de Saúl, planificó la muerte de David de múltiples maneras y en múltiples ocasiones. Y allí estaba el pacto que habían hecho David y Jonatán, jurándose una amistad
que fue puesta a prueba, hermano, de una manera impresionante, pero a la cual ambos fueron fieles a la amistad. Y si usted se da cuenta, de alguna manera Dios libró las manos de David, porque tenía el corazón, dice la Biblia, según el corazón de Dios, y teniendo incluso la posibilidad de destruir a Saúl, David no lo hizo, porque con temor en el corazón sabía que tenía delante al ungido de Dios. Pero yo pienso también, pienso y repienso, ¿verdad? Que mucho tuvo que ver en esa preservación el pacto de amistad que tenían ambos. Estoy hablando de Jonathan y de David. Entonces, quiero, ya después de haber introducido el tema y ya han pasado como 6 minutos, quiero presentarles mi primera diapositiva. Y quiero hablar unos minutos del propósito de la amistad. Está en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2, y dice la palabra: llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Todos sabemos, hermanos, que hoy es muy extraño en nuestros países ver esclavitud. Por lo tanto, usando el principio, estaba pensando que la única manera en que uno se echa la carga de otro encima ya no es por obligación, sino por amor. Y como el Señor nos manda en su primer mandamiento, nos manda a amarnos, primero amar a Dios y luego amarnos los unos a los otros, y en eso, dijo el Señor Jesús, se resumía la ley. Una de las cosas que yo quiero que usted vea es que nosotros debemos de cumplir, dice la Biblia, así deberíamos de cumplir la ley de Cristo. Fíjese esto, la ley de Cristo. Y es que nosotros llevemos los unos las cargas de los otros. Yo pienso que una de nuestras oraciones como padre, de hecho, esa ha sido mi oración durante años, dándome cuenta precisamente de que rápidamente que mis hijas salieron a la escuela, estaban prácticamente 8 horas fuera de la casa, y se acorta la relación de tal manera que ellos son abiertos a otras relaciones. Una de mis oraciones siempre fue al Señor, y ha sido siempre: provéele compañeros cristianos que sepan dar buenos consejos, a amigos cristianos que puedan sostenerle y ayudarle en los momentos difíciles, hermano, porque inclusive quiero compartirle con usted que nosotros como padres no siempre vamos a estar al lado de nuestros hijos, y nuestros hijos necesitan tener compañeros y amigos que sepan bendecir con una dirección correcta, con una amistad santa, con una influencia que proviene del cielo. Entonces, yo aquí, por supuesto, lo que estoy usando es el principio bíblico. Una de las cosas que debemos de enseñar a nuestros hijos es que ellos deberían de escoger amigos cristianos con los mismos principios cristianos, amigos cristianos. Amigos mundanos y pecadores, pues yo quiero recordarle a todos los que me están escuchando que el que quiera ser amigo del mundo y de los mundanos, dice la Biblia, se convierte en enemigo de Dios. Eso es un principio bíblico. Esto, perdóneme, yo sé que los cristianos modernos del siglo XXI tienen más amigos pecadores que cristianos.
y no precisamente para evangelizarlos, y no precisamente para hacer influencia sobre ellos, sino sencillamente porque ellos se sienten cómodos con ese tipo de amistad. El asunto aquí es que mirándolo a la luz de la palabra de Dios, dos personas no pueden andar juntos y no pueden caminar juntos si ellos no se ponen de acuerdo. O sea, aquí es extraordinario esto, porque el Señor incluso en la palabra enseña el poder del común acuerdo. Entonces, y el común acuerdo es cosa seria, porque si un hijo de Dios hace común acuerdo con un impío, es un problema. Ok, déjeme ponérselo gráficamente. Y más que gráficamente sustentarlo con la palabra de Dios. La Biblia dice que por aquellos días Leví hizo un amigo que no era ni de su casa ni de su tribu. Y todos conocemos la historia. Yo nada más que voy a recordárselo. Dice la Biblia que Judá se alejó de sus hermanos e hizo amistad con un hombre que no era del pueblo de Dios, que no tenía la palabra de Dios, que no tenía las promesas divinas de Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues este es el caso, ¿verdad? Usted y yo conocemos la historia de Tamar, su nuera, que se disfrazó de prostituta y se puso junto al camino. Y usted me dirá, bueno, pero lo que ocurrió fue que Tamar necesitaba un acto de justicia, pero yo le explico a usted que lo que Judá andaba buscando era una prostituta, para estar con ella, con una prostituta. Entonces, eso es al margen de quién era esta mujer, que era Tamar, que era su nuera y que estaba buscando justicia. Pero todos recordemos que incluso esta mujer, dice la palabra de Dios, que le pidió vamos a decir así, ay, Señor, perdí la palabra, bendito Dios. Una prenda, dame una prenda, pero el tema no es que pidió una, es que tomó tres. Tomó su sello, tomó su báculo y dice la palabra del Señor que tomó su cinto, lo que ajustaba su ropa a su cuerpo. Entonces, cuando nosotros necesitamos saber que cuando hay amigos, los amigos van a influenciar sobre nuestros hijos, y a veces nosotros pensamos que un amigo que no sirve a Dios es un buen amigo de mi hijo, pero déjeme explicarle, y esto lo tengo probado, lo tengo constatado, lo tengo más que visto, que cuando hijos de Dios se juntan y hacen amistad con pecadores, la mayoría de ellos terminan arrastrados incluso en prácticas de vicios y de pecados de inmoralidad sexual. Yo quisiera que nosotros entendiéramos que una de las cosas que deberíamos de hacer es, ¿por qué usted menciona tanto la palabra oración? Porque creo que orar es hablar con Dios, y la Biblia dice que si tú oras, si tú hablas con Dios, el que pide va a recibir. Y entonces, pero además de eso, nosotros debemos de tener el argumento no filosófico, sino el argumento bíblico para enseñarle a nuestros hijos quiénes deben de ser sus amigos. Digo quiénes deben porque al final ellos deciden, usted y ellos deciden quiénes son sus amigos. Pero déjeme decirle que desde bien temprano estas cosas se pueden enseñar. Cuando vemos ahí en su pantalla 1 de Tesalonicenses 5:11, dice la palabra del Señor qué deberíamos de hacer los unos por los otros. Pero yo me doy cuenta que si tú deseas alentar a alguien, necesitas
tenerlo por amigo. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, dice la palabra de Dios, tal como lo estáis haciendo. Bueno, aquí está Pablo hablándole a una iglesia, a la iglesia de Tesalónica, y yo quiero que usted vea qué debe de hacer un amigo. Un amigo debe de alentar al otro, los unos a los otros. Y ese alentar, si eres tan amable y me lo puedes poner a pantalla completa, en el original hebreo, griego, esa palabra alentados significa orar. O sea que nuestros hijos deberían de tener amigos y nosotros deberíamos de enseñarle a nuestros hijos bíblicamente cuál es la verdadera amistad. El verdadero amigo, dice la Biblia, el verdadero amigo es aquel que te hiere por causa de la fidelidad a la amistad. Fieles son las heridas de un amigo. El verdadero amigo es el que te dice a ti que estás actuando mal. El verdadero amigo es el que te dice a ti que lo que estás sintiendo en tu corazón no está bien. Ese es el verdadero amigo. No es amigo aquel que te induce, no es amigo aquel que empuja a nuestros hijos a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces, si usted se da cuenta, la palabra alentar aquí, por tanto, alentados los unos a los otros, aquí la palabra alentar como traducción dice, en primer lugar, orar. Presentar, rogar, amonestar, confortar, consolar y exhortar. Eso es lo que hace un amigo. Nuestros hijos tienen un tan falso concepto de la amistad que cuando su amigo que de verdad le ama, le corrige por algo que está haciendo mal hecho, en ese momento él termina la amistad. Y lo primero que sale a la boca es: ¿quién eres tú para estarme diciendo? Tú no eres mi padre. ¿Quién eres tú para estarme señalando lo mal hecho? Para señalarme lo mal hecho está mi papá, pero el tema es que ni siquiera al padre le aceptan el que los corrija. Entonces, la verdadera amistad es aquella que se da bajo estos principios. Un amigo, y si yo soy amigo, yo oro por mi amigo. Y si soy amigo, yo me voy a ocupar de amonestar a mi amigo, exhortar a mi amigo, consolar a mi amigo, y eso mismo hará el amigo conmigo. Entonces dice la palabra del Señor: alentaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros. ¿Qué cosa es edificar? Según el original griego, es ser constructor de una casa. Entonces aquí me puse a pensar, hermano, y discúlpeme, que los padres de alguna manera necesitamos desarrollar amistad con nuestros hijos. No es que sean nuestros amigos para nosotros contarles cosas. No, desarrollar amistad de tal manera que la amistad incluya el que nosotros oremos por los hijos, presentemos al Señor nuestros hijos, amonestemos a los hijos, los confortemos, los consolemos, los exhortemos. Pero al mismo tiempo dice la Biblia que deberíamos de edificarnos los unos a los otros, así que uno que edifica es un constructor de casa. O sea, alguien que construye, que confirma, que reedifica, alguien que estimula. Alguien que estimula y alguien que fortalece. Así que cuando usted tiene estos dos versículos ahí en su pantalla y usted está mirando esto, yo estoy extrayendo un principio. ¿Cuál es el propósito de la amistad? Bueno, pues el propósito de la amistad es cumplir la ley de Cristo. Alguien que quiera ser mi amigo tendrá que tener estas características. Ser alguien, bendito el nombre del Señor, que me alienta y que yo lo aliento.
alguien que me edifica y que yo lo edifico. Ese es el principio bíblico, de alguien que en un momento determinado me ayude a llevar mis cargas, especialmente no la de pagar la renta de mi casa. No es mi amigo para que me pague 2 letras del carro, la de este mes y el que viene. Discúlpeme, eso no es así, porque tu amigo también tiene responsabilidades financieras. Cuando yo estoy hablando de alguien que me ayude a llevar mis cargas, es mis cargas espirituales, mis necesidades espirituales, de tal manera que dice la Biblia que cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es cumpliendo no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Ahora, quiero que usted vea mi próxima diapositiva. Me llama la atención y bueno, quiera Dios que pues mirándolo así, usted también lo entienda así, porque como digo yo, me hago responsable de lo que digo, no de lo que usted entiende. Pero por ejemplo, dice Ezequiel 22:30 que Dios buscó entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Alguien que es amigo, que se levante. Acuérdese, así a pantalla completa, estoy retrocediendo a la diapositiva anterior. Acuérdese que dice la Biblia, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. ¿Quién es quien edifica? Aquel que es constructor. Y ese es un amigo que va a venir y te va a estimular y te va a fortalecer. No es un enemigo que te va a desalentar. Si recuerdan, discúlpenme, si recuerdan a Tobías y a Sanballat y a Gersón, cuando Nehemías está reconstruyendo los muros de Jerusalén, la Biblia dice que estos 3 enviados de Satanás vinieron a desalentar al pueblo de Dios. Y los brazos, la Biblia dice que los brazos, el ánimo del pueblo de Dios decayó a la mitad de la edificación del muro por causa de tantas amenazas. Entonces ahora Dios, y de nuevo a pantalla completa, dice la Biblia, Dios busca en medio de los hijos de Dios amigos que construyan. Busqué entre ellos a alguno que levantara un muro, alguien que levantara una muralla o una cerca, alguien que sea un reparador de portillo, alguien que haga vallado, alguien que edifique, que cerque, que cierre las puertas, ¿verdad? Para que el enemigo no entre, dice la Biblia, y que se pusiera de pie en la brecha. ¿Qué cosa es brecha? Donde hay rupturas, donde hay posibilidades de asalto, donde hay grietas, donde sabemos que el enemigo puede atacar de forma impetuosa, donde hay un prevaricador o uno que quebranta. Entonces tiene que haber un amigo. Y ya usted está viendo, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Busqué de entre ellos a alguno que se dispusiera por la tierra. Alguno, y hermano, Dios busca esa clase de hombres. O sea, algunos hombres que se pudieran poner en la brecha de la intercesión o de la oración, del ruego, de la súplica por la tierra, pero también del consejo, y alguien que esté dispuesto a ser un constructor de casa, de hogar, de familia, de relaciones, de verdadera amistad. Entonces Dios busca amigos que se levanten en favor de otros, y nosotros deberíamos de enseñarle a nuestros hijos quién puede ser o cuál es la descripción de un verdadero amigo. Entonces quizás su hijo necesita uno tangible, pero el intangible, que es el que nos hace sostenernos, porque la Biblia dice que deberíamos de sostenernos como se sostuvo Moisés, como viendo al invisible. O sea,
Es el invisible, pero lo veo. Bendito el nombre del Señor. Lo veo en su favor, lo veo en su misericordia, lo veo en mis visiones, lo veo en la palabra, lo veo. Bendito el nombre del Señor. Pero ya que su hijo necesita uno tangible, ese amigo tangible debería de ser uno que se parece a Dios. Uno que quiere agradar a Dios. Uno que quiere servir a Dios. Entonces, ahí le dejo el versículo: Dios busca amigos que se levanten en favor de otro, y de paso enseñarle a nuestros hijos que si ellos van a ser amigos de otra persona, es para esto, para levantar muros, para levantar cercas, vallados de protección, para encontrar los lugares donde hay brechas y decirle al prevaricador y al que quebranta la ley de Dios: por aquí tú no vas a pasar. O sea, conmigo tú te detienes. O sea, yo no me voy a ser cómplice de tu maldad y tu impiedad, de tu pecado. Yo soy un hombre que temo a Dios, me pongo en la brecha y me pongo a favor de tu vida y me pongo a favor de la tierra, me pongo a favor del polvo, me pongo en favor, bendito el nombre del Señor, de aquellos que necesitan misericordia. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice que el Señor buscó a esta clase de hombre porque Dios no quería destruir la tierra. Pero dice la Biblia que no los halló. Y espero yo, con la ayuda del Señor, que hayan hombres que estén dispuestos a desarrollar esta clase de amistad. Recuérdese el título del tema: los amigos de mis hijos. Mire a ver si realmente sus hijos, dentro de los amigos de sus hijos, hay alguno como estos que están descritos aquí en la palabra de Dios. Y entonces usted se dará cuenta por qué a veces nuestros hijos están en un caos espiritual tan grande. Sencillamente porque nosotros no supimos instruir y enseñar a nuestros hijos en la verdadera amistad. Quiero que usted vea mi próximo versículo. Déjeme hablar unos minutos acerca de este versículo, ¿verdad? Que está en Proverbios 19:13. El hijo necio, dice la palabra de Dios, es ruina de su padre y gotera continua las contiendas de una esposa. Me quiero detener unos minutos acá y solo recordar que nosotros como iglesia usamos el principio para enseñar acerca de la amistad, compromiso y matrimonio. Aquí hay varias cosas que yo quiero que nosotros miremos de estos dos versículos. Lo primero que quiero mencionar es cuál es la verdadera ruina de una casa. Está escrito, no estoy maldiciendo a nadie. Permita Dios que no tengamos un hijo necio dentro de la casa. Permita el Señor que Dios nos guarde de semejante ministración, pero yo quiero que usted vea qué cosa es lo que hace un hijo necio. Un hijo necio provoca la ruina de la casa, provoca la ruina espiritual, provoca la ruina de los sentimientos, porque un hijo necio, cuando empieza a actuar neciamente, por supuesto su necedad tiene como resultado la ruina. Entonces los padres empiezan a sentir en su corazón no solo dolor, sino la necesidad de poner distancia entre ellos y ese hijo necio que está provocando la ruina de la casa. Yo quiero detenerme un minuto aquí porque es importante que usted sepa que hay muchos padres que se empeñan en mantener un hijo necio dentro de la casa. Y digo mantener un hijo necio dentro de la casa porque todos conocemos que en este país un hijo de 18 años es un hijo mayor de edad. Y yo sé que ningún padre le gustaría echar a un hijo y ponerlo en la calle. Pero la buena pregunta es: ¿por qué un hijo le tiene que echar
a perder la vida y desgraciarle la vida a toda la familia, a papá, a mamá y al resto de los hermanos? Es una pregunta que yo quiero hacer y ahí se la dejo en la mesa. Cada cual es responsable por lo que hace en su hogar. Ahora, yo quiero garantizar una cosa, y la quiero garantizar porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el hijo necio lo que hace es traerle ruina a su papá, a su padre. ¿Y por qué a su padre? Porque la madre, que es más sentimental, nunca va a ver en el hijo un problema. Y es más sentimental que el padre. Pero la Biblia dice que como el padre tiene compasión de los hijos, así Jehová la tiene de sus hijos. Por lo tanto, la verdadera compasión no es la que siente la madre cuando dice: lo tuve 9 meses en mi vientre y yo sé lo que pasé con él. Y le grita al marido: es que tú no lo amas. Y entonces viene el padre y quiere poner disciplina y la madre no lo deja. Pero, y aquí me detengo, pero entonces la casa empieza a sufrir las consecuencias de semejante condición. ¿Quién es un necio? Un insensato. Un fatuo, uno que está encendido, infatuado en sus propios pensamientos y sus propios deseos, y es un loco espiritual y es un loco moral. Entonces, dice la Biblia que trae ruina, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que dice en el original hebreo es que trae agravios, así que un hijo necio ofende a los padres, los ofende y les dice, abre su bocota y dice cosas terribles a los padres. Y yo la buena pregunta que hago es: ¿quién está maldiciendo? Yo, que te estoy predicando la palabra y te estoy enseñando qué cosa es lo que hace tu hijo, o tu hijo cuando abre la boca y te dice las cosas que dice, es el que está maldiciendo. Entonces yo solo quiero que usted le preste atención a esto, porque creo que es importante. ¿Cuál es la verdadera ruina dentro de un hogar? Un hijo necio. Y dice la palabra de Dios a continuación: agravio, ruina significa agravio. El hijo necio tiene la característica de hacer lo que se le antoja en su alma. El hijo necio es el que hace cosas inicuas. El hijo necio es el que está provocando la destrucción de la casa, el que está destruyendo la paz, el que está destruyendo la unidad. El hijo necio es el detractor. El detractor es el que renuncia a su padre y a su madre. El hijo necio es el que está provocando dolor, el que trae la iniquidad, el que mete la maldad dentro de la casa, el pecado, el quebrantamiento, el dolor y la tormenta. Entonces dice la Biblia que el hijo necio, eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, el hijo necio es ruina de su padre. Y entonces después dice: y gotera continua, las contiendas de una esposa. Ahora, el versículo que continúa, porque no somos testigos de Jehová, ¿verdad?, que usamos un versículo para un buen pretexto. Solo quiero explicar y quiero recordar, bendito el nombre del Señor, que si nuestros hijos desarrollan verdadera amistad con Dios y verdadera amistad con sus padres, en ellos habrá un deseo sincero de agradar a Dios y de agradar a sus padres. O sea, tenemos que aprender a pedirle a Dios en una dirección, no solo que Dios toque y cambie el corazón de nuestros hijos, sino que un poco que siendo padres y amigos de nuestros hijos nos sentemos con ellos y además de corregir, ¿verdad?, enseñemos el principio bíblico por medio del cual él puede ser bendecido y puede ser prosperado. Ahora bien,
eh, eh, quiero seguir en la línea de pensamiento, amistad, compromiso y matrimonio. Si un hijo necio llega al matrimonio, le va a destruir la vida a esa mujer. Y si una hija necia, acostumbrada a contender y a discutir y a protestar y a rebelarse constantemente por cualquier cosa, es una mujer que luego va a ser una infeliz. Porque mire, hermano, a veces nosotros los padres, ya no por prudencia, sino que por cansancio terminamos callándonos ante las palabras de un necio o de una necia, y no nos damos cuenta que ellos van a ir al matrimonio, que cuando ellos se casen, ay, papaito chulo, déjame decirte que cuando ellos se casen, es muy probable que después de eso venga otra destrucción, divorcio. ¿Por qué? Porque no hay una mujer hoy en día que esté dispuesto a aguantarle la necedad a un hombre. Y lo primero que le van a decir es: tú en tu casa hacías lo que te daba la gana, pero conmigo no vas a hacer eso. A mí no me vas a arruinar, a mí no me vas a destruir. Entonces tu hijito, que toda la vida fue un necio, seguirá siendo necio por toda la vida y sufriendo las consecuencias de su necedad, y ni siquiera podrá tener familia, esposa, mujer, hijo, porque sencillamente desarrolló una necedad tan grande que al final es que todo lo que toca lo arruina. Igualmente una mujer acostumbrada a discutir, el marido pues más tarde o más temprano se cansa de eso y se larga. Eso es lo que dice la Biblia: gotera continua las contiendas de una esposa. Ahora, digo, eso es lo que dice la Biblia, porque yo no quiero que nadie piense que yo o le estoy contando su historia o lo estoy maldiciendo. Yo le estoy explicando que son principios bíblicos. Dice Proverbios 19:14, casa y riqueza son herencia de los padres. O sea que ahí nosotros los padres trabajamos y queremos dejarle a algunos centavitos a nuestros hijos, y la Biblia dice que está bien eso, casa y riqueza le podemos dejar de herencia a nuestros hijos. ¿Quiénes? Nosotros los padres. Pero dice la Biblia, la mujer prudente viene del Señor. O sea, una de las cosas que debemos de entender es que hay cosas, y yo lo voy a dejar así, hay cosas que vienen del Señor, y una de ellas es la mujer prudente. Entonces deberíamos de pedirle a Dios, incluso por las esposas de nuestros hijos, pero también deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude para entregarle a esa mujer un hombre que no sea un naval, un hombre que no sea una bestia, un hombre que no sea grosero, un hombre que no sea un necio, porque la Biblia dice que el hijo necio es la ruina de su padre. Ya hice mención en qué sentido. Ok, quiero que vayamos al próximo versículo. Tengo que apurarme un poquitito porque me quedan 20 minutos. La unión ilícita según Dios y la palabra. Y me gustaría que usted mirara 2 de Corintios 6:14. No estéis unidos en yugos desigual. Quiero que me lo dejes ahí a pantalla completa, por favor, un minuto. El yugo desigual, según el original griego, incluye el hecho de que tú no deberías de unirte en un yugo desigual con alguien que tiene una instrucción diferente. Ahora, la mayoría de los pastores usan este versículo para hablar de matrimonio, pero no es cierto. O sea, no es lo único aplicable acá, sino que el tema aquí es que cuando usted mira esto, la amistad puede ser un yugo desigual. Los negocios
que uno hace cuando uno llega y monta una corporación y hace una corporación con gente impía, son yugos desiguales que van a traer, hermanos, serios problemas. Las amistades de nuestros hijos, hermanos, no deberían de ser personas con instrucción diferente. Estoy hablando en el sentido más estricto de la palabra, de lo que significa amigo y amistad. Nosotros deberíamos de evitar, hermano, que nuestras hijas en el más estricto sentido de la palabra, estoy hablando del sentido de la palabra amigo, tuvieran amistad con pecadores. Y que nuestros hijos tuvieran amistad con pecadoras en el más estricto sentido de la palabra, porque son las personas con las que ellos están relacionando y finalmente con esos van a terminar casándose y autodestruyéndose. Porque dentro de nuestra enseñanza está amigo, compromiso y matrimonio. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos ver a la luz de la palabra de Dios y que usted debería de plantar en su corazón es que para Dios hay uniones ilícitas. Para Dios y su palabra, y está ahí enseñar el principio. A pantalla completa, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué asociación hay, dice las Escrituras, qué asociación hay, qué compañerismo, qué interacción, qué participación, qué unión hay o asociación entre la justicia y la iniquidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué comunión existe entre la luz y las tinieblas? ¿Cuál es? Si Dios, hermano, ordenó que se separara la luz de las tinieblas, y dice la palabra de Dios que el Señor ese día estaba constituyendo los dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, porque ya eso está más que explicado. Al cuarto día fue que el Señor hizo en los aires el sol, la luna, las estrellas, y se crearon los ciclos noche y día. Pero definitivamente la palabra del Señor dice y habla de la gravedad, del contenido de la gravedad de una amistad y de cómo pueden terminar perjudicando a nuestros hijos. Desde aquí, hermanos, sin mencionar nombre, casa, familia, lugar, yo converso con muchas personas, hermano, y es una crisis. Hijos nuestros que desarrollaron amistad con pecadores, y los padres de inocentones permitieron, que sus hijos desarrollaran esa clase de amistad, incluso con otras personas dentro de la iglesia, y resulta ser que con ellos aprendieron a fumar marihuana, hermano, y a tomar anfetaminas. Entonces, hoy estamos viviendo una situación de caos a nivel mundial. Por ejemplo, se declaró en este país una crisis por el consumo de opioides. Claro que hay otras cosas que no se declaran como crisis, pero que sí las son, y que son un verdadero problema, y un verdadero problema que solamente tiene solución en Cristo y con una instrucción bíblica, con el nuevo nacimiento y una unción del Espíritu Santo. Pero nosotros, los padres, terminamos volteando la espalda y diciendo, ¿qué voy a hacer? Es mayor de edad. Pero es que cuando teníamos que cuidarlos y protegerlos, aquí discúlpeme si usted se siente acusado y señalado, eso es un problema suyo, porque yo no estoy acusando a nadie. Yo lo que estoy diciendo, y necesito hablar de estas cosas, usted sabe por qué, hermano, porque están saliendo nuevas generaciones. Yo tengo una hija de mi hija y de mi hijo de ley, Mauro, que va a cumplir 3 años.
Tengo una hija de mi hija, bendito el nombre del Señor, Kelly, y de mi hijo de Ley Wilmer, que va a cumplir 1 año. Entonces, discúlpenme, yo estoy pensando en ellas. Yo no estoy pensando en ninguna otra historia. Yo estoy pensando en estas 2 niñas que Dios permitió que nacieran en este mundo para cumplir el propósito de Dios en sus vidas, no para que se vuelvan unas drogadictas, unas viciosas, unas prostitutas o decidan cambiar sus costumbres que son natura contra naturaleza. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo veo esto, entiendo que hay asociaciones, según la palabra del Señor, que son demasiado dañinas. Y yo lo que quiero que usted vea, que no es que rozan el campo, sino que se meten en el campo de la incredulidad, que se meten en el campo de la iniquidad, que se meten en el campo de las tinieblas, que se meten en el campo de Belial. Hermano, Belial es una potestad de iniquidad impresionante. Ahí están los hijos de Elí, hermano. Elí y su bendito sacerdocio, hermano. ¿Y en qué momento aquellos terminaron reengendrados por un espíritu inmundo que se llama el espíritu de Belial? Pues dice la Biblia, y los hijos de Elí eran hijos de Belial. Entonces dice la palabra del Señor, ¿qué unión hay entre el creyente y el incrédulo? O el templo de Dios y el templo de los ídolos. Entonces, yo espero con la ayuda del Señor que usted reciba esta palabra y usted ponga, incluso hermano, desde aquí le voy a decir algo. Yo pienso que nosotros como padres tenemos que poner el ejemplo. Y cuando digo eso, usted como padre y como madre, usted tiene que saber quiénes son sus amigos y quiénes llegan a su casa, quiénes llegan a su hogar, con quién usted se sienta a comer, con quién usted comparte. Y de acuerdo a esa regla también sus hijos van a tomar de esa regla, de esos principios. Si no, usted dice, bueno, no, hermano, discúlpeme, eso no es tan así. Bueno, ¿y por qué Pablo dice que los hijos de Dios no deberían de sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios al mismo tiempo? Bueno, pues se lo dejo ahí. Usted sabrá qué hacer con la palabra de Dios. Lo bonito de esto es que así está puesto en pantalla, están puestos los versículos, están puestos los capítulos, están puestos los versículos y está explicado hasta donde puedo y el tiempo me deja. Ok, déjenme hablar un minuto de Proverbios 1:10, porque la amistad puede ser destructiva. Y una de las cosas con las que yo... lo primero que quiero mencionar es que esta diapositiva yo la titulé La seducción de pecadores. Proverbio 1:10. El proverbista dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no lo consientas. Así que lo primero, fíjese hermano, lo primero que nosotros tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a no hacer amistad con pecadores. Pero le quiero explicar que sus hijos se tienen que relacionar con pecadores en la escuela, en su trabajo, a donde quiera que llegue. Entonces aquí es donde quiero aplicar este principio. Hijito mío, si los pecadores te quisieren seducir, algunas traducciones dicen si te quisieran engañar, no lo consientas. O sea, la seducción es un engaño. La seducción es una atracción. Y en este caso la seducción, como es algo que proviene del reino de las tinieblas, siempre va a ser una invitación a hacer lo que a Dios no le agrada e inclusive lo que nosotros como padres muchas veces hemos enseñado a nuestros hijos no se debe de hacer. Entonces,
Aquí hay una advertencia clara para nuestros hijos. Y hermano, ¿cómo hago que mi hijo entienda? Tu hijo a la edad de 8 años ya empieza a leer. Entonces debes de proporcionarle una Biblia. De alguna manera debes de empezar a buscar versículos que él pueda leer y explicárselos como padre. Y uno de ellos es este: hijo mío, si viene un pecador. ¿Quién es un pecador? Uno que no sirve a Dios. No uno que dice que es cristiano, no, uno que no sirve a Dios. Porque hoy nos encontramos a mucha gente en franco pecados abominables, y ellos dicen que Dios es amor y que Dios no se mete con ellos, que Dios los ama y que ellos también aman a Dios. Entonces, ¿quién es un pecador? Aquel que no hace la voluntad de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, la única manera que nosotros tenemos como hijos de demostrar que amamos a Dios es obedeciendo a su palabra. O sea, no es llenándonos la boca diciendo que lo amo, o que voy a misa pentecostal el domingo. No. No es posible que nosotros tergiversemos así la palabra de Dios. El hecho es que alguien que ama a Dios, realmente que ama a Dios, es alguien que va a obedecer la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Entonces, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, dice la Biblia, no lo consientas. En otras palabras, como dice el original hebreo, no tienes que hacer lo que te pide que hagas, no lo hagas. Si no lo hago yo, no lo hagas. Si no lo digo yo, no lo dices tú. No digas lo que yo no digo, no uses palabras que yo no uso. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Ok, ponme esto a pantalla completa porque quiero que usted vea qué cosa es lo que dicen los pecadores para seducir. Proverbio 1:13. Venten conmigo, que hallaremos toda clase de preciadas riquezas. ¿Dónde se da esto? Cuando hay niñas seducidas de 13, 14, 15, 16 años a ir a hacerse fotos, por ejemplo, para modelar, y lo que están haciendo es cayendo atrapadas en una red de prostitución infantil. ¿Qué cosa es lo que hace? O sea, ¿qué hace una hija nuestra exhibiendo, haciéndose fotos y exhibiendo su cuerpo en redes sociales? ¿Qué hace un hijo nuestro haciendo esto? Dice la Biblia, si los pecadores te quieren seducir, no lo consientan. ¿Qué hace un pecador? Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos por la palabra, ¿qué hace el pecador? Hagamos esto. Vamos a hacer dinero a través de esto. Entonces monetizan su cuerpo, y la pregunta, monetizan su cuerpo a través de fotos y de videos de menos de 1 minuto. Y entonces cuando están monetizando su foto con videos de menos de 1 minuto, eso se llama prostitución. Prostitución, aparte de que tenemos que saber y enseñarle a nuestros hijos que sus cuerpos, su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, deben de ser guardados para el Señor y para quienes va a ser su esposo o su esposa. O sea, estamos hablando de que debemos de enseñar a nuestros hijos y ayudarles a guardar su virginidad para el matrimonio. Pero ¿qué hace el pecador y el impío? Le dice a nuestros hijos, ven y prueba. Ven y prueba. ¿Quién dice que tú eres hombre? ¿Por qué no prueba? Después que pruebe, entonces tú puedes decir si te gusta o no te gusta. Entonces, hallaremos toda clase de preciadas riquezas. Y mire lo que dice el pecador. Llenaremos nuestra casa de botín. No, lo que dice la Biblia es que se va a llenar de maldad, de impiedad,
hasta llegar a la destrucción. Proverbios 1:14. Miren lo que le dice el pecador a los hijos de Dios. Por favor, miren esto. Dice la Biblia, ellos dicen, echa tu suerte con nosotros. Échala, vente, prueba con nosotros. Te va a ir bien, te vas a sentir bien, te vas a sentir livianito mientras que te fumas el pito de marihuana. Todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino de ellos. Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en el camino de ellos. Aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal. Y dice la Biblia, y a derramar sangre se apresuran. Y esto es lo que estamos viendo en las noticias. Las noticias de Dallas. Déjenme hablar de lo que conozco, de lo más cercano que está aquí. El año pasado hubo más de 250 asesinatos. Y esto se da porque el pecado se va acrecentando. Los juegos peligrosos con la droga, alcohol, bebida, anfetaminas, va aumentando el nivel no solo de impiedad, sino de destrucción moral, de destrucción espiritual, de la destrucción de la ética de vida dentro de la sociedad. Sencillamente va esto desapareciendo hasta que llega la autodestrucción o la destrucción de otro, porque la gente necesita dinero para sustentar sus vicios. Entonces, usted piensa que su hijo nunca va a caer ahí. Y en el nombre del Señor no. Pero yo le estoy explicando desde la óptica de Dios, desde la palabra de Dios, que hacen los impíos con tus hijos en la escuela. Y te recuerdo que tu hijo va a estar desde que cumple 5 años hasta que cumple 25. O sea, tu hijo va a estar 20 años rodeado de gente que no tiene temor de Dios en su corazón, en la escuela, encerrado con ellos 8 años. ¿Por qué a usted le preocupa tanto esa edad si después igual va a seguir rodeado de pecadores? Es que esa edad es edad de formación. Esa edad de formación es una edad de formar carácter, de plantar principios. Entonces, si nosotros los padres no plantamos principios bíblicos, los amigos de nuestros hijos, que son unos impíos, enseñarán a nuestros hijos a pecar y a rebelarse contra Dios y contra nosotros. Y ese es el resultado, que usted está leyendo aquí. Quiero que usted... Antes de pasar al próximo versículo, solo quiero dejarles saber que a los hijos hay que enseñarle. Hijo mío, si un pecador te quiere seducir, no lo consienta, y te quiere llevar en esta dirección, no lo consienta. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a decir no, pero no a Dios. No un no a la palabra, no un no a los principios, sino un no a la droga, un no a la práctica de sexo fuera del matrimonio, un no al alcohol, un no a cualquier otra forma de pecado en el que ellos pueden ser tentados. No. Y puedes decir no, y también tienes la autoridad de parte de Dios, porque la Biblia dice que juntamente con la tentación Dios abre la puerta de oportunidad, de escape para salir. Ok, quiero que usted vea mi próxima diapositiva. Estas dos bien rapidito. La compañía, primera de Corintios 5:11. Sino que en efecto os escribí que no andéis en compañía de ninguno que llamándose hermano, tremendo, pero hermano, tremendo este versículo, de ninguno que llamándose hermano sea una persona inmoral. Y yo, hermano, me da tristeza. Ahorita dije que incluso nosotros los padres tenemos que poner el ejemplo a nuestros hijos. Ningún cristiano debería de ser amigo de un inmoral.
Pero ningún cristiano debería de ser amigo de un hermano que se dice hermano, pero dice la palabra de Dios que sea una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador. Y ojo con esto, hermano, y me quiero detener aquí unos minutos. Espero yo con la ayuda del Señor que nadie se ofenda conmigo. Todo el que pida dinero prestado debería de pagarlo. Todo. Pero si es un hijo de Dios, con mucha más razón. Y lo voy a dejar ahí. Solo quiero que me pongas el versículo a pantalla completa. En efecto, como les escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro, idólatra, un difamador, un borracho, un estafador. Y mire cuál es es que resulta ser, hermano, que hay tanta gente que ama más de lo que ama a Dios. Dice Pablo aquí, y reconozca junto conmigo que usted, si quiere, puede hacer con esto lo que usted le dé la gana, porque usted, según usted, es el dueño de su vida. El dueño de mi vida es el Señor. Pero esto es doctrina apostólica, tan apostólica como el día de la venida de Cristo. Dice la Biblia, con ese ni siquiera deberías de comer. Me voy de ahí porque ya me pasé 2 minutos. Solo leo el último versículo y comparto con usted. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son provechosas. Y eso es un límite que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. O sea, me es lícito, pero no lo voy a hacer. Nadie va a poner control sobre mi vida. Y cuando lees Gálatas 5:13, la Biblia enseña quién es el que pone el verdadero control a un hijo de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no quiero que usen la libertad como pretexto para la carne, sino para servirse por amor los unos a los otros. Así que practicando la verdadera libertad, una de las cosas que tendríamos que hacer es conservar la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Conservar la libertad que Dios nos ha dado y no convertirla en un libertinaje usando esa libertad como pretexto para entonces decir en la carne yo puedo hacer lo que quiera, no hay problema, yo soy libre y si no soy libre, Dios tiene gracia, favor y misericordia y me perdona. Que el Señor te bendiga mucho. Es mi deseo, hermano, en esta noche y hasta donde llegue esta bendita palabra puedas ser edificado. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por favor, Señor, oh Dios, que tú bendigas a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Te estoy pidiendo por favor que tú nos ayudes a desarrollar amistad, Señor, oh Dios, y dejar testimonio y ejemplo a nuestros hijos de cuáles son los verdaderos amigos. Señor, con quién, Señor, se debe de compartir en la condición de amigos y a quién deberíamos de recibirle, Señor, un consejo como amigos. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Yo quiero darte las gracias, Señor, porque te tengo también, Señor, a mi padre, Señor, el apóstol Sergio, y te doy las gracias porque sé que puedo hablar, Señor, contigo como un amigo y puedo hablar con él como un amigo. Quiero darte las gracias por mis compañeros de ministerio que también han venido a ser amigos, hombres de Dios, Señor, extraordinarios. Aquellos que tú los has puesto, Señor, para bendición mía y edificación también de mi vida, Señor, de mi familia y del ministerio al que tú me llamaste. Yo los bendigo en el nombre de Jesús.
Te pido que cada padre pueda desarrollar, Señor, oh Dios, una guía de enseñanza y de ministración con esta palabra y edificar, Señor, a los hijos en el temor de Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy yo me he parado, Señor, en una brecha con un tema, Señor, oh Dios, que sé que a muchos puede incomodar, pero finalmente, Señor, a tus hijos, Señor, oh Dios, le traerá convicción tu palabra para hacer, Señor, lo que es necesario. Te ruego tú conviertas el corazón de nuestros hijos, Señor, oh Dios, y alejes de nosotros, Padre, la ruina espiritual, la ruina, Señor, oh Dios, de los sentimientos, la ruina, Señor, financiera de nuestra casa por causa de hijos necios, Señor, oh Dios, que están, Señor, autodestruyéndose y destruyendo, Señor, a la familia. Te pido por favor que la gracia tuya se extienda hasta todo aquel, Señor, que reconoce que esta es la condición, Señor, de un hijo, de su casa y de su familia y que quieren una intervención divina. Te ruego por favor que no callemos y que sin temor hablemos y demos instrucción, amado Dios, y permitas tú que nuestros hijos también encuentren amigos temerosos de Jehová, bendito el nombre del Señor, amigos fieles, Señor, que aun cuando hieren, Señor, lo hacen porque quieren vernos, Señor, lejos del peligro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y Brahma, Aralababai. Y cámara la banda namasta. Estoy orando, Señor, oh Dios, para que tú quiebres, Señor, oh Dios, el poder del yugo, Señor, desigual, oh Padre Santo, que hace, oh Padre, que en nuestra casa se meta la incredulidad, se introduzcan la iniquidad, las tinieblas y ese espíritu demoníaco que se llama Beliar para reengendrar a nuestros hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros hijos son tuyos y son los que tú nos diste en heredad, Señor, oh Dios, para devolverlos a la patria celestial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Envío una palabra de saludo para la iglesia y de bendición para la iglesia en Italia, en Canadá, las iglesias que cubro aquí en Estados Unidos y también las iglesias que cubro en Cuba. Los bendigo y oramos para que ustedes sean prosperados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bendigo a los hijos de Casa Jericín y estoy anunciando en el nombre de Jesús próximo servicio, viernes 7:30, escatología, y el domingo 9:45 de la mañana, el culto de celebración a Jehová y de celebración de Santa Cena. Tenga usted una muy buena noche y resto de semana prosperado por la mano del Señor. Le habla su pastor Raúl Martínez. Dios te bendiga.